¿Qué tal, hermanos? Amada Iglesia del Señor, Dios los bendiga. Estamos en esta tarde, en este día, compartiendo de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque cada día que pasa, cada semana que transcurre, lejos de estar desanimados, estamos animados esperando en el Señor. Estamos confiando en sus promesas y aprendemos lo que el Señor nos da día con día y semana tras semana mediante su palabra. Aprendemos del Señor muchas cosas conforme Él nos va hablando, por medio de su santa palabra, por medio de las pruebas, por medio de muchas circunstancias, Dios nos habla. Y que en este día el Señor también nos hable a cada uno de nosotros, mediante su palabra. Y bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en su capítulo número 62. Y vamos a leer del verso número 5 al verso número 8, y dice de la siguiente forma: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor que hoy vamos a exponer lleva por título ¿Cómo esperar en Dios? Gloria al Señor. Cada uno de nosotros, como cristianos, ya habíamos hablado un poco acerca de lo que es la esperanza del cristiano. Y solamente como un breve repaso, muy rápido, exponemos 3 puntos que son los siguientes. Nosotros, primeramente, esperamos que seamos transformados de este cuerpo corruptible a uno incorruptible, a un cuerpo glorificado. Segundo, esperamos nosotros que el Señor Jesús regrese por su iglesia, que somos nosotros, aleluya. Estamos esperando plenamente en el regreso del Señor Jesús a esta tierra. Gloria al Señor. Y tercero, que Dios responda a nuestras peticiones que le estamos haciendo aquí en la tierra. Y entonces, en este tercer punto, vamos a hablar en este tema. Que el Señor Dios responda a nuestras peticiones. Ya lo decíamos el tema y nuevamente lo repito. ¿Cómo esperar en Dios? ¿Hay una forma de esperar en Dios? Por supuesto que sí. Y la palabra del Señor nos lo dice. Y hermanos, realmente la profesión del cristiano es esperar. Esa es la profesión del cristiano. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:23: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Gloria al Señor, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Los cristianos tenemos como profesión precisamente esperar. De cajón, cada uno de nosotros tiene que saber esperar. Y algunos ejemplos nos da la palabra de Dios de algunos personajes que fueron hombres de Dios y que sin embargo en algún momento de sus vidas tuvieron que esperar. En algún momento de sus vidas tuvieron ellos que detenerse en algún momento y decidir seguir en esa convicción precisamente de seguir esperando en Dios o de basarse en su experiencia. Afortunadamente y gracias a Dios, prácticamente muchos de ellos supieron esperar en Dios. Y tenemos de ejemplo, por ejemplo, al padre de la fe, por supuesto que es a Abraham, cuando el Señor Dios le prometió precisamente que saliera de su tienda, de su parentela, que saliera de donde él estaba, porque el Señor tenía un plan preparado para él. Un plan precisamente, el cual era que en algún momento el Señor le dijo, lo sacó de su tienda y le dijo: ¿ves todas esas estrellas? Así será de numerosa tus hijos y los hijos de tus hijos. De ti, dice, haré una gran nación. Y sin embargo, Dios hasta el último momento cumplió la palabra que le prometió a Abraham. Abraham lo vio, ciertamente no, pero de él precisamente salió un hijo que contra todas las cuestiones de la naturaleza, el Señor hizo un milagro en la vida de Abraham
Y Abraham le creyó y dice la palabra del Señor que le fue contado por justicia. Y así fue como Abraham pasó a ser el padre de la fe. En medio de las circunstancias que no dictaban alguna cosa lógica, él siguió esperando en Dios hasta el final. Tenemos, por ejemplo, también a José esperando precisamente el cumplimiento de sus sueños. Ustedes sabrán que José tuvo, y precisamente lo tildaron de José el soñador, como en un tono de burla, precisamente a que sus sueños tal vez fuesen fantasía o fuesen otra cosa. Sin embargo, inclusive José estuvo, y como lo sabemos, estuvo en la cárcel, y tal vez José pudo haber hecho otra cosa, quejarse tal vez, y sin embargo, permaneció fiel hacia Dios hasta el final. Hasta el final, y fue así precisamente como José, en José se cumplió el propósito del Señor. Y bueno, no vamos a ahondar mucho en ese tema. Hablamos también acerca de Job. Job, un tremendo ejemplo precisamente de lo que es la prueba. Cuando el Señor nos prueba, y precisamente vemos a Job, y realmente cuando leemos cómo padeció, todo lo que le sucedió, nos ponemos un poquito en su lugar, y realmente es difícil el saber cómo le hizo para esperar en Dios. Sí tuvo algunas palabras que no debió de decir, pero bueno, todos nosotros tenemos algunos errores, tenemos algunos tropiezos, y sin embargo Job hasta el final esperó, tuvo un encuentro personal con Dios, y le fueron restauradas todas sus cosas y más allá de lo que tenía. Los discípulos, cuando el Señor Jesús ascendió, el Señor dio la orden de que esperaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del Espíritu Santo. Imaginémonos que los discípulos hubieran desesperado a la primera semana, a la segunda semana, a la tercera semana, pero fueron días en los que los discípulos estuvieron en oración, en lo que los discípulos dijeron: el Señor nos mandó que nos quedásemos aquí hasta que viniese la promesa del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Promesa que hasta el día de hoy cada uno de nosotros tenemos. Gloria al Señor. Así que nos podemos ir diciendo muchísimos ejemplos acerca de hombres de fe que decidieron esperar en Dios y se negaron a sí mismos, se negaron a todas las adversidades que de por sí ellos ya tenían encima, y decidieron esperar en Dios. Decidieron darle una oportunidad, y no tanto como una oportunidad, sino que decidieron y optaron por lo mejor. Y cuando nosotros optamos por lo mejor, que es esperar en el Señor, las cosas van a salir bien. Aunque sean las circunstancias que sean, aunque parezca que todo va mal, aunque parezca, y escúchelo bien, que todo está perdido, que no hay nada absolutamente que hacer, Dios hace la obra. Dios siempre ha hecho la obra, y Dios siempre ha sido fiel a sus promesas. Por eso es importante esperar en el Señor. Esperar es difícil, esperar es desgastante. Y cuando decimos que esperamos en el Señor, es porque precisamente buscamos una respuesta a nuestro problema, a nuestra duda, a nuestra necesidad, a una sanidad. Estamos esperando. Y realmente muchos de nosotros nos impacientamos cuando vamos a hacer un trámite, qué tanto se van a tardar, cuando vamos a la escuela, cuando vamos en el transporte. Cada uno de nosotros está en una constante impaciencia. Queremos las cosas ya. A cada uno de nosotros, y vemos en la actualidad cómo muchas cosas pues se tienen que hacer al vapor. Ahora las amas de casa ya no se preocupan por hacer sopa, porque la sopa ya viene instantánea. Ya no se preocupan por el café, que hay que molerlo y todo eso, porque el café ya es instantáneo. Ya no se preocupan por hervir agua, porque la cafetera lo sirve. Ya no se preocupan por tantas cosas, porque la misma tecnología, el mismo estilo de vida, ahora va empujando al ser humano a que todo tiene que ser a la de ya. Tristemente pensamos que así es con Dios, pero no. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene en cada uno de nosotros un propósito que cumplir. Y obviamente ese propósito no se puede hacer en un día, en 2 días, en una semana, en un mes. Nosotros no sabemos cuánto va a durar el propósito del Señor, en qué momento se tiene que cumplir y de qué forma se va a cumplir, qué factores tienen que intervenir. No sabemos nada de eso, y por eso nosotros, cada uno tiene que aprender a esperar en Dios.
Y vamos a ver precisamente, y estábamos hablando que esperar en Dios es difícil y desgastante, y esperar en Dios no es sentarse, echarse a la hamaca, dormirse y esperar que todo caiga del cielo, no. Esperar en Dios, hermanos, es precisamente resistir al diablo. Resistirle, porque el diablo va a tratar de meter en nosotros duda, va a tratar de meter en nosotros esa desesperanza, tristeza, depresión, todo tipo de cosas negativas que nos hagan desistir de esperar en Dios. Esperar en Dios, debemos nosotros de tener un dominio propio, debemos de aprender a dominar nuestras emociones, nuestras intenciones malas a veces quieren brotar, quieren saltar, pero es necesario que nosotros sujetemos nuestra carne en el poder del Espíritu Santo y podamos decirle no a todas esas intenciones malas. Y por supuesto que esperar en Dios implica buscarle. Si nosotros buscamos a Dios, Él se hará latente en cada una de nuestras vidas. Y bueno, vamos a ver en un ejemplo muy sencillo lo que es no esperar en Dios. Primera de Samuel capítulo 10, verso 8, dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. El profeta Samuel precisamente le habla al rey Saúl, el primer rey de Israel, y le da una indicación bastante sencilla, que él iba a esperar, dice, 7 días para que se ofrecieran holocaustos y sacrificios. Pero el profeta le dijo que esperara y que él le iba a enseñar cómo hacerlo. Luego entonces nos pasamos a Primera de Samuel, ahí mismo en su capítulo número 13, verso 7, y dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces el profeta Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Vemos cómo Saúl, este es un ejemplo precisamente, yo les comentaba, de lo que es no esperar en Dios, no saber esperar en Dios. Saúl desesperó bajo una excusa santa. Algunos de nosotros a veces nos escudamos y no sabemos esperar en Dios, y dentro de nuestro propio conocimiento, dentro de nuestra propia experiencia decimos: bueno, es que Dios sabe las cosas, es que Dios conoce mi corazón, y a veces nos pretextamos bajo excusas santas, y eso no es de Dios. Debemos de aprender a esperar en Dios. No se dejen presionar, hermano, no te dejes presionar por los problemas. Saúl estaba dejándose presionar por el pueblo porque se le desertaba, pero él había recibido instrucciones. Nosotros podemos tener presiones de nuestra familia, presiones de nuestros amigos, presiones a veces de los mismos hermanos, presiones de todo tipo, pero el Señor es el que nos manda a esperar en Él, y tenemos que aprender a esperar. No es raro, y escuche bien esto, no es raro que Dios llegue tarde. No es raro que Dios llegue tarde. Tarde entre comillas. ¿Y sabe por qué? Porque a nosotros a veces se nos hace eterno esperar en Dios. Porque queremos las cosas a la de ya. Porque queremos que salgan en el momento que nosotros pensamos que tal vez embone ahí la respuesta de Dios. Sin embargo, Dios conoce todos los tiempos. Dios conoce todas las cosas. Y Él lo hace a su voluntad y a su sabiduría.
Dios llega tarde supuestamente para nosotros, pero Dios llega en el momento exacto, en el momento preciso, en el momento oportuno, en el momento que nosotros sentimos desfallecer. En el último segundo es cuando Dios decide intervenir, y no interviene solamente porque se le haya pasado, sino interviene porque Él sabe en qué momento nos va a responder. Aleluya. Saúl tomó facultades que no le competían, no le correspondían esas facultades. El profeta le dijo: tú no vas a hacer eso, yo lo voy a hacer y te voy a enseñar cómo. Saúl tomó facultades que no le correspondían. A veces nosotros queremos tomar responsabilidades que no nos corresponden. Responsabilidades que a veces no podemos ni sabemos cómo hacerlas, pero que por la misma presión a veces, como dice la Escritura, a veces hacemos cosas que suponemos están bien, pero no lo son. No tomemos facultades que no nos corresponden. Y a veces el profeta Samuel le había dicho que eran 7 días. Sin embargo, el rey Saúl, al ver que habían pasado 7 días, dijo: ya se cumplió el plazo. Debemos de tener cuidado con eso. Puede ser que en algún momento Dios nos revele un plazo, pero a veces Dios permite un poquito más tardarse para revelar lo que hay en nuestro corazón. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque precisamente las pruebas y esperar en Dios a veces revela lo que hay en nuestro corazón. En el caso del rey Saúl, reveló que había desobediencia, reveló que había muchas cosas malas, menos las que esperaba el Señor. ¿Qué fruto nosotros vamos a producir en la espera? ¿Qué fruto vamos a producir, hermano? ¿Vamos a producir amor? ¿Vamos a producir rencor? ¿Vamos a producir alegría? ¿Vamos a producir enojo? ¿Qué fruto vamos a producir en medio de la prueba, en medio de ese tiempo que vamos a esperar en Dios? ¿Qué vamos a producir nosotros? Quisiera hacer esta lectura de Lucas capítulo 18. Dice la palabra del Señor que el Señor les había referido una parábola y nos narra acerca de la viuda y el juez injusto. Dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y ya habíamos comentado precisamente que esperar en Dios es estar clamando a Él de día y de noche. Es estar orando que el Señor responda nuestra oración. De esa forma debemos de estar esperando en Dios. Y la lectura también, si usted puso atención, nos dice cómo debemos de esperar en Dios. Alma mía, en Dios solamente reposa. Que su alma no repose en otra cosa más que en Dios, porque de Él es mi esperanza. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, y derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Para esperar en Dios debemos derramar nuestro corazón y debemos de estar esperando en Él día y noche, clamando a Él, tocando a la puerta diariamente, constantemente, mantenernos precisamente en esa línea que es desgastante. No todos los hijos de Dios logran pasar esa línea, pero los que logran esperar en Dios han visto un cambio y han visto la promesa de Dios cumplirse en sus corazones. Dios es el único que puede capacitarnos para esperar en Él. Y también no es malo decirle al Señor que produzca en nosotros paciencia. Decirle al Señor: Señor, dame paciencia para poder esperar. Dame amor, Señor, dame paciencia. Dame fe, Señor, para poder esperar.
Dios es el único que lo puede hacer. Qué bueno es Dios que Él mismo nos da las herramientas para poder esperar en Él. No lo hagamos dentro de nuestras fuerzas. No lo hagamos dentro de nuestro entendimiento. No queramos ayudarle a Dios como lo hizo el profeta Saúl. O queramos tomar cosas que no nos corresponden. No nos dejemos presionar. No pongamos excusas santas. No dejemos que de nuestro corazón salgan cosas malas, sino que nuestro corazón sea el que realmente le diga a Dios que nosotros somos obedientes a Él. Esperemos en Dios, hermanos, en todo tiempo, y que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Cada uno de nosotros tiene como responsabilidad orar cada día e interceder e implorar el favor de Dios para que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, amados hermanos.